Bien, el momento en que se saludaba con el defensor del pueblo, pero ha pedido una tregua, ¿no? Ajá. Eso también es parte de un titular a no solamente al Congreso, sino a las fuerzas políticas para poder reencauzar, ¿no?, el crecimiento económico y las condiciones mínimas necesarias para que en el país haya una mayor tranquilidad, ¿no? Una tregua que no implica que dejen las instituciones públicas de hacer su labor de fiscalización. Exacto. Eso es lo que ha señalado. Que es muy importante, ¿no?, el reconocimiento expreso, ¿no? Es parte de la labor constitucional del Congreso de la República, ¿no? Ahora, no es por poner la nota ácida, ¿no?, pero ella señala que ha sido testigo de los actos de latrocinio. Es la labor de Cristian, ¿no? Ella señala, he sido testigo de los actos de latrocinio, de la gestión del gobierno, gracias a la labor de las instituciones judiciales. ¿Pero qué? No le escuchamos. Ha abierto un periódico recién cuando dejó el gabinete. Exactamente. ¿Qué pasó del 28 de julio del 2021 a la fecha? El Congreso de la República agradece la asistencia de todos los concurrentes quienes han dado a esta sesión solemne relevancia institucional. Gracias por su presencia. Se levanta la sesión. Para Dina Boluarte. Correcto. Sí, ya a partir de este momento ya dirige los destinos del país, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y un detalle que no deja de ser menor. ¿Cómo cambia el Perú tan rápido? Un día como hoy, 7 de diciembre del año pasado, Dina Boluarte declaraba en una actividad en Puno y decía: si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él. Un año después, un día como hoy, 7 de diciembre nuevamente, Dina Boluarte asume la presidencia, porque en realidad el Congreso ni siquiera, bueno, lo ha vacado por un trámite, pero Pedro Castillo se vacó solo al anunciar esta disolución del Congreso. Apunte importante, bueno, uno es esclavo de sus palabras, ¿no?, dueño de sus pensamientos, pero es importante también señalar que ha sido parte del gabinete de Pedro Castillo hoy, que intentó un golpe a la Constitución. Hoy está en un rol distinto y esperemos verdaderamente que se ponga en ese plano superior que se requiere cuando uno está ungido por una representación que no solamente habla de quienes te respaldan, sino todos los peruanos estamos esperando que tengamos finalmente un poco más de tranquilidad, mayor posibilidades económicas, de trabajo y también una mejor democracia para salir adelante. Habló de reforma política. Dijo que es urgente política. Y ese no es un tema menor. Sí. Y ese no es un tema menor. Y yo me imagino que es parte de las conversaciones que ha ido teniendo también con todos los grupos en los últimos días y en las últimas semanas, ¿no? Bueno, ha recogido. La casa de Digna Calle fue uno de los escenarios de muchas reuniones de políticos de diferentes bancadas que no terminaban de decir para qué se juntaban. Y luego finalmente hoy, bueno, pero lo veremos en la constitución del gabinete, un gabinete que no puede demorar mucho. El gabinete no se puede demorar mucho tampoco. Pide tregua y todo, pero yo creo tanto. que la tregua y todo eso se tiene que dar con los actos, y finalmente los actos son los que importan. Entonces vamos a ver si es que esa tregua política, ese dialogar que plantea ella, ¿no?, en este mini discurso, finalmente se van a mostrar con hechos, que es ese gabinete de ancha base con gente preparada. Porque yo sí creo, y ahora le damos la palabra a Pedro, que no sé, Martín, tú qué piensas, pero podría haber una voluntad de mucha gente finalmente de aportar lo que mucha gente no ha querido hacer con Castillo. Sin duda. Es una oportunidad. Si no la toma, se le pasa. Antes de ir con Pedro Tenorio, vamos con Angie Espejo, que nos tiene información. Está justamente siguiendo las incidencias de los exteriores. Angie, te escuchamos. Así es, compañeros, hace su retiro, al parecer, la señora Dina Boluarte, nueva presidenta de la República. Exactamente, estamos en el Jirón Junín con Abancay. La policía está haciendo los trabajos respectivos para poder retirarnos por... ¿Qué les parece, alumnos del curso Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos? Quiero escucharlos. Hola. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, señor Villegas. Dina Boluarte se lava las manos como Poncio Pilato. ¡Qué tragedia, por Dios! No tiene nada que ver, dice, con Castillo. Deslinda, es que la política es así, te hundes solo. Qué bravo, ¿no? Qué difícil papelón. Qué difícil papelón realmente. Porque después de haber dicho que yo me voy, si es que él se va, yo me voy, y ahí está bien sentada ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero escucharlos. A ver, jóvenes, ¿cómo ven las cosas?
Bueno, ahí Ustedes se ve también, profesora, una parte de falta de cultura política, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer, cómo vas a podemos cerrar el Congreso si es que no, realmente, no sé, como dice, él solito se vacó, ¿no? O sea, con su decisión, pues, entonces también es falta de su cultura, ¿no? ¿Cómo va a hacer cosas así sabiendo en su situación actual, pues, ¿no? pero no ¿Cómo ven? solamente de su Más que cultura, cultura, creo que es un desconocimiento de las leyes. y, Exacto. y sus asesores, o sea, su gran abogado asesor lo ignoró, a su abogado Benji lo ignoró y a quien le ha creído es al viejito, ¿cómo se llama? Al viejito loco, que es más loco que Manzaque, ¿no? Con quien está ahora aceptado en la prefectura. Pero es un caso de elección para el mundo, para nosotros, ¿verdad? En política los errores se pagan. Y bien duro, y bien duro. Claro, hay un proceso judicial que te espera. Así es. Han pensado en el momento, no han pensado en la historia, no han pensado en la posteridad. Y miren, a ver, yo estuve viendo la Constitución, leyendo, buscando qué, soy, como le decía la mañana a los profesores, soy la profesora de Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos. ¿Qué haremos? Me iré por la inteligencia artificial, ya que la inteligencia emocional de hecho no ha funcionado. Me iré por el blockchain, me iré al metaverso, pero ¿cómo explico esto? Yo no soy constitucionalista, ¿no? Pero bueno, tenemos la Constitución a la mano. Entonces alguien me sugirió, me dice, oye, no te olvides, ahí hay un artículo, miren, y se los voy a poner para que lo tengan en cuenta y podamos, pues, Que salió por todos los medios el 117. hablaban tanto del 117 que al final se olvidó del Claro, 117 y se puso hasta en la sopa. hablaban tanto del 117 que no lo podían vacar porque el 117 no se cumplía. Y él se pone en bandeja y lo hace cumplir. Para comenzar, el artículo 46 que dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Entonces, desde ahí, perdido pues, ¿no? Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Y ahora el otro artículo era el famoso 117. El famoso 117. El famoso 117, porque era famosísimo ese. A ver, ¿dónde está? Me han pasado, ¿qué número es mío? 113 primero, vamos a ver el 113. ¿Qué nos dice el 113? La presidencia de la República vaca por muerte del presidente, su permanente incapacidad moral o física, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso y de no regresar a él dentro del plazo fijado, destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Algunas de las infracciones. Han repetido tanto las infracciones que decían, no se cumple. Artículo 17, 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, y él no tenía. Por impedir las elecciones presidenciales, muy bien, es decir, elecciones. Por impedir las elecciones presidenciales, las parlamentarias regionales, en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. No. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, por disolver el Congreso. Aquí está su pecado y su ignorancia. Tanto ha leído el artículo 117 y decían tanto que no se cumple, que no hay razones. Y bueno, pues, por traición a la patria no lo podían capturar.
Por impedir las elecciones presidenciales no lo podían capturar. Por impedir elecciones parlamentarias regionales o municipales no lo podían capturar. Pero por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solito se puso en bandeja, sale, disuelve el Congreso. Y si se dan cuenta, Suicidio político, se llama. ¿ah? Suicidio político. ¿Cómo? ¿Decidió? Suicidio Sí, político. sí. No escuchó a nadie. Ah, mi compañero dijo suicidio. Suicidio, sí. Sí, suicidio político. Sí. Profesora, una consulta. Yo, la verdad, veo esta situación y realmente me deja así como, no sé qué pensar, ¿no? ¿Será tanto su desinformación o una estrategia de repente para temporalmente calmar más aguas, supuestamente, ¿no? Porque ya no está en el poder, pero igual hay alguien de su partido que está ahí, o sea, realmente ya uno no sabe, ¿no? Realmente qué pensar, ¿no? A Exacto. veces, Porque nadie se puede poner en bandeja como él se ha puesto. Disolver el Congreso. Tanto han hablado del artículo 117 que él ahora dice, salvo en los casos previstos en el artículo 134. Vayamos a ver el 134. ¿Qué nos dice? El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Y eso no ha ocurrido. Le faltaba uno nomás. Ajá, el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses a la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Todas estas condiciones no calzan, ¿no? Se apresuró en la primera era. Sí, Confianza, 2 gabinetes. estaba loco. Yo creo que ha sido un acto de locura. Porque, bueno, para comenzar, cuando hablaba, estaba con la mano que le temblaba. Y ven ustedes el papel como tiembla todo el tiempo. Entonces, sí sabía, ¿no, profesora, lo que decía el papel? Porque para que alguien le escriba tiene que tener conocimiento. ¿Y ahora quién le escribió su abogado, el viejito? No, pero sí tenía conocimiento porque se le notaba tembloroso, entonces sí sabía lo que decía ese papel. Claro, claro. Tembloroso. Pero sus ministros salieron corriendo terminó el discurso y salieron corriendo a presentar su renuncia. No han esperado más horas ni más tiempo, sino al instante han salido corriendo a dejar el cargo. Salió su ministro de Justicia, Chero, que es su abogado, salió su ministro Salas de Trabajo, que es su abogado. Se quedó solo. ¿Ah? Se quedó solo. Solito, absolutamente solito, subido al carro. Aparentemente se iba a la Embajada de México, pero no se iba. Pero lo agarran el carro del SWAT. Y lo intercepta el SWAT y lo llevan a la prefectura. Lo intercepta. No, esa parte no he visto porque estaba en clase yo, en este momento. Lo sacaron. ¿Lo intercepta y lo ponen en otro carro? Ajá, el SWAT sí, lo llevan a la prefectura. La prefectura donde llevan a los políticos corruptos para que den declaraciones. O sea, lo sacan del carro y lo ponen en el otro carro. Ajá, sí. Qué feo, pobre. ¿A él y su familia? Esas imágenes no se notan. Esas imágenes no se ven. ¿Y a qué hora aparece su abogado, el ex primer ministro? Él estaba con el ministro Torres. Hay una foto que se filtró en los medios.
Ya. Salieron, No, profesora. esa parte no Salieron la de sé. Palacio. Con ellos, los dos salieron de Palacio. Juntos salieron, sí. Creo que sí. O sea, este viejito es el que lo ha, lo ha llevado a esta situación. Su familia también salió del Palacio también. Por lo que se En ese rumorea, instante, creo. por lo que se rumorea, se dice que sí, porque con él conversó la última vez. Y como Castillo dice que hace caso a la última persona con la que converse. Bueno, solo nos queda una Pero lección. el presidente tiene un gabinete de asesores, o sea, deben ser unas 10 personas más o menos. Y que todos ellos hayan fallado. Es O, extraño, to- por así decirlo. o todos ellos son sí señor, sí señor, sí señor, y O gozan, pues, y gozan del sí señor, y se hundieron pues. Qué terrible. Pero ¿quién le ha leído, quién le ha armado ese discurso? ¿Quién le armó para que los lea? ¿Quién? No. Nos queda una tremenda lección de vida para todos. Para todos. Y se lo digo a ustedes, mírense las caras, véanse bien. ¿Alguno de ustedes dentro de 10, 20, 30 años va a ser congresista, va a ser ministro, va a ser viceministro, quién sabe hasta presidente de la República? Las chicas hasta primera dama pueden llegar a ser las ministras. Esto va a ocurrir, esto ocurre. Y entonces, a mí me ha ocurrido entre mis colegas, ministros, amigos ministros, primera dama. Yo soy de la generación de Susana Iguchi, mi compañera de banca de colegio. Juntas llegamos a la uni. Imagínense, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les digo, yo estoy segura que alguno de ustedes va a llegar a ser lo más normal. Amigos ministros, bueno, allá van, ¿no? No me he metido nunca en la política, no he estado cerca nunca, pero ahí están, ahí están. Y ustedes mírense, estudien. ¿Y qué es lo que se ve acá? ¿Qué lección podemos sacar de esta situación? Solamente es porque ha un pensado en el momento, no ha pensado en el largo plazo. gran cargo lleva una gran responsabilidad. Cargo público todavía. Los dineros de los contribuyentes, los dineros de los peruanos, ¿no? No, Y se están manejando vidas, no solo. absolutamente, porque hospitales, la economía no para. Y si la economía formal está con tantos problemas y tantas trabas y no avanza, pues la economía informal avanza explosivamente y avanza explosivamente. Y como le decía en otra clase, avanza tan terrible que imagínense si todos los informales, que es el 70% de la población económicamente activa, si todos estos informales fueran formales y tuvieran los derechos laborales, los derechos de salud. ¿Se imagina cómo sería el Hospital Rebagliati, el Hospital Almenara para atender a tantos trabajadores formales? ¿Se imaginan? Si así nomás colapsa, ¿no? Entonces, pues, pensemos en el Perú, pensemos en el futuro, no pensemos en nuestro bolsillo, en nuestro momento, en que aproveche el pánico porque esto se va a acabar rápido y roba de una vez y apúrate, vámonos. No es así. Entonces tenemos pues en las manos nuestras, jovencitos, una tremenda responsabilidad para llevar adelante y más aún, con todos los problemas, las observaciones y las exigencias de estas, las ODS de las Naciones Unidas para el año 2030, ¿no? Todos estos principios de preocupación del cambio climático, que la participación de género, que la biodiversidad, respeto a la biodiversidad, en fin, ¿no?
¿Cuántas cosas tenemos que preocuparnos? Nosotros somos puedo decirlo, somos un grupo elitista que maneja la tecnología. Tienen que prepararse para manejar la tecnología nueva. Y bueno, siempre hay novedades, ¿no? Y hay que aprender, porque el país lo necesita. Profesor, el presidente de México acaba de ofrecerle asilo a Pedro Castillo. Le acaba de ofrecer asilo. Ajá, dijo, le vamos a ofrecer asilo, cuate. Claro. Sí, le envió una solicitud. Pero alguien que nunca salió de su casa, imagínense que se va a ir a otro país. ¿Será fácil? Y sus vaquitas, sus cositas que tienen en Cajamarca, su papá, su mamá. No Pero pensar. ya sale con el sueldo vitalicio de 15,000 soles, ¿o no? ¿Cómo será si el corrupto se va con...? Creo que los corruptos no van así, creo. No lo sé. Ahí sería ya el colmo del atropello, ¿no? Creo que no, espero que no, no sé. Hay que averiguarlo, hay que averiguarlo. Pero es una lección de vida, pobrecito, al final queda solo. Tanta locura. Yo pienso que es la locura del poder, como que pierden el control y no se ha podido controlar, pues, ¿no? Una pérdida de inteligencia emocional absoluta. Absoluta. Desde que entró a robar el primer día, la primera semana, los primeros cestos, las primeras. Todo era... Seguro no se pudo resistir, destinaba 400 millones a ciertas obras y ver tanto dinero. Le llevó. Seguro. Ver tanto dinero que nunca en su vida vio, ¿no? Se alocan, se alocan. Si los futbolistas se alocan cuando tienen tanto dinero. Se alocan. Mujer por aquí, mujer por allá, fiesta aquí, fiesta acá. Pasa la época del fútbol y se quedan sin nada, se quedan pelados. ¿No? Se alocan. Pero hay que cuidarse, pues, no hay que cuidar la mente. Y la paz y la tranquilidad emocional. Ahora su pobre familia, la mujer, los hijos, su hermana, su cuñada. Pero ya no tiene el poder, o sea que ya está libre el fiscal de la nación. Creo que las carpetas fiscales van a empezar a correr. Claro. Ayer nomás era una cosa escandalosa cómo hablaban, ¿no? Yo he visto, yo sé cómo trajo el dinero, yo sí, salían los audios y salían. No lo podía creer, pero en fin, esto es. Ok, queda lección. Oremos para que el país entre y encuentre y lleguen personas sanas, correctas, responsables, con mucha ética a los cargos públicos, porque finalmente es nuestra vida, es nuestra vejez, es mi pensión de jubilada, ¿no? Y por mal gobierno, por malos usos, estamos muy mal, muy mal. Quiero escucharlos. ¿Qué novedades, qué más han visto en la Constitución? ¿Qué cosas han encontrado? Profesora, Adelante. sí, profesora, no reciben el sueldo vitalicio aquellos presidentes que hayan sido acusados constitucionalmente. Y en caso de Castillo, hoy día sí ha sido acusado constitucionalmente por rebelión a la patria, que consta un delito de 10 como mínimo 10 años, creo. No, o sea, ya está ya sentenciado. Pobre, la cárcel del Perú no tiene tanto sitio para tanta gente. No tiene Ni tanto Alberto Fujimori ni Toledo reciben sueldo vitalicio por acusaciones constitucionales, salvo que salgan inocentes, se les declara inocentes. Ya. Eso es lo que pude leer en el diario Gestión, profesora. Ya salió entonces. Ya salió. Sí. Pero yo no creo que ninguna persona tenga esa capacidad de manejar una situación, de llevar 1.000 millones de soles. Yo creo que cualquier persona
para manejar esa cantidad de dinero entraría en nerviosismo o se alocaría. Por eso, cuando se empezó a Cuando trabajar, no se ve mucho dinero. cuando empezó a trabajar lo del canon minero, los primeros que han ido a la cárcel son los presidentes regionales de Ancash, por el caso de tanto dinero que recibieron de Antamina. ¿No? Ahí en el camino de salida de Antamina a la costa ha salido a comprar terrenos ¿cómo se llama? En Chancay, Guaral, ahí tenemos el megapuerto, proyectos grandes, ¿no? Después, ¿qué más hay? La minería. La minería. Bueno, la cuestión es que los directores regionales de Ancash, donde está Antamina, pues todos están en la cárcel porque se vieron locos. Los mismos las mismas jóvenes que vivían en San Marcos, que es el pueblo aledaño a Antamina, apenas llegó a la mina, necesitaba cocineros. Entonces empezó a preparar a un grupo de jóvenes de ese pueblo. Y estos jóvenes les pagaban 1.000 soles mensuales por ser los cocineros, los chefs de Antamina. Como ellos decían, nunca habían visto 1.000 soles juntos. 1.000 soles era la cosecha al año de sus papas. Y sus padres veían 1.000 soles pasando un año. Ellos lo veían mes a mes. Mes a mes. Era una cosa que nunca habían visto ni se la imaginaron, pero por cocinar ya tenían Algo esto. así dicen que la hectárea de papa le dan 20 céntimos, 50 céntimos. Claro, así es, ¿no? Entonces, el agricultor nunca ha visto tanto dinero. Y estos hijos jóvenes, mensualmente. ¿Y qué pasó? San Marcos empezaron a llegar los hoteles, la cerveza, la prostitución, el SIDA, y ahí estaban los 1.000 soles mensuales. La gente no tiene cabeza. ¿Cómo será la vida ahí ahora? Pues no. Qué difícil. Qué difícil es. Profesora, me pregunto si los que tienen dinero, así como los que son musulmanes, porque creo que todo lo que tienes, o sea, todo lo que una persona busca es lo que no tiene, ¿no? Ah, estoy gordo, quiero ser flaco. Si estoy flaco, quiero ser gordo. Buscan, ¿no? Ah, no soy feliz porque no tengo dinero, ¿no? Buscan el dinero, ¿no? Y los que ya tienen, ¿realmente les ocasionará ver más? Eso voy. De repente, una persona que tenga economía, que ya tiene cantidad de dinero, de repente ya diría, no necesita más, pues, ¿no? Ya lo tiene, ¿para qué más, no? De repente le daría igual, de repente estar presenciando cantidad de dinero si es que ya lo tienen, ¿no? Por eso Bill Gates hizo su fundación y hace obras de bien social. Al final, ¿cómo se llama? El de Apple terminó con cáncer y ya se murió. Imagínense, y tanto dinero no le sirvió para comprar el remedio del cáncer. Ni lo gastó todo. Y el cáncer estuvo ahí, ¿no? Entonces, el dinero no alcanza la vida. Los Fujimori, ustedes saben cómo vendieron. Yo he vivido en la minería de Centromín. 7 minas, fundición, refinería, almacenes, Estados Unidos, Inglaterra, en fin. Todo se vendió en partes. Coima 1, Coima 2, Coima 3, Coima 4, Coima 5, Coima 6, Coima 7, Coima 7 por la mina. 9.000 millones de dólares fue el total de las ventas de las empresas del Estado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde lo tiene? El hombre está preso, los hijos no son felices, todos peleados, una familia destrozada totalmente. ¿Y dónde está el dinero? Solo Fujimori lo sabe. Qué triste, ¿no? O sea, la vida es... Y la familia, lo peor de todo, es la familia destruida. La pobre esposa, Susana Iguchi, era una señora, una chica muy inteligente, una ingeniera civil muy inteligente. Ella llevaba los negocios de la empresa, él era profesor en la Molina, nada más. Y la secretaria de él era, ay, ¿cómo se llama? La chica, una que llegó a ser congresista, no recuerdo su nombre, es su secretaria, y después le decían doctora en el Congreso. Y bueno, ¿de qué vale tanto? Si al final no alcanza la vida para gastar todo. ¿No?
la familia de su hija forma familia y también está destrozada. Su hijo, Kenji, no puede tener hijos, no tiene hijos. Su otro hijo que está en Japón, no sé cómo le va. Su hija Tachi, no sé cómo le irá. Pero qué difícil, qué triste. Hay que pensar en la familia, en la vida, en la posteridad de su familia, ¿no? La paz y tranquilidad. El dinero no lo es todo, y tanto hambre por tener miles de millones, Dios mío, como si nada. Él le quiso arreglar la vida a toda su familia, a sus sobrinos, a sus hermanos, que le den plata por aquí. Ahora pasó. De su sobrino que vendía comida hasta callejera, los ¿no? sobrinos, hasta los Vendía sobrinos. comida callejera, o sea, comida al paso. ¿No? Ahora es nada, ni eso pueden hacer, porque están presos, ¿no? Están todos perseguidos, están presos, ¿dónde estarán? Y pues qué difícil. Pero bueno, lecciones de vida real. Que nos quede esto, lecciones de la vida real. Dios mío, cuando estemos en el cargo, pensar bien en el futuro, en el bien de la patria, en el bien del país, en el bien de las familias, en la posteridad y en la paz espiritual y la tranquilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué vale tanto si al final vas a estar que no puedes ni dormir y con actos de locura que te llevan a mayor descalabro, ¿no? Peor, peor. Claro, pero también el equipo que tuvo, profesor. La Increíble. gente que entró de Castillo entró a sacar lo que pudo nomás, porque sabía que no iba a estar mucho tiempo en el cargo. Ujú. Recuperaron lo de la campaña y sacaron su porcentaje. Mi inversión, dijeron, pero a la mala, ¿no? Lo lograron, pero a la mala. Bueno, jovencitos, esta es la vida real y verídica. Y nosotros, como le decía yo a los profesores esta mañana, y a mí que me toca mi curso de Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos, ¿qué voy a decir? Apelaré a la inteligencia artificial, al metaverso. Dicho sea de paso, ustedes están en el grupo del club de metaverso de la ingeniera Cecilia Camarena, ¿alguno de ustedes? ¿No se No, llegaron a registrar? profesora. ¿Ah? No, profesora. ¿Ninguno llegó a registrarse? Se emocionaron mucho, fueron a la presentación que fuimos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ¿recuerdan? Y al final no. ¿Ninguno quedó? ¿Ninguno? Oh, bueno, ok. Van a hacer una presentación ahora, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. A ver, vayan instalándose, por favor. Regreso en 5 minutos, ya ven. Pónganse.
Ok, ¿ya colocaron jóvenes para compartir? Hola. Ahorita, profesora, lo comparto. Por favor, por favor. Me avisa si se puede ver ya. No veo nada. ¿Se puede ver? Sí, dice... Organizaciones políticas en el Perú. Sí, ya. A ver, un ratito, a ver, déjeme tomarle foto a eso. Organizaciones políticas. Ay, Dios, ¿dónde está el BR? Adelante. Ya. No le han puesto fecha. Sí, te dice. Fecha. Otra vez ponga el título, nombres, fecha. Ay, Dios. Siempre identificarse. Ok, siga. Ya, bueno. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo, el grupo 3, les expondremos sobre las organizaciones políticas en el Perú. Como varios de ustedes conocen a través de las noticias, muchas veces es mencionado el tema de los partidos políticos, no solo en las elecciones, sino también en el Congreso. Leemos o vemos que estos partidos políticos están envueltos en problemas, en corrupción, o que en muchas ocasiones estos no tienen acuerdos entre sí mismos. Y la gente que observa esto empieza a tener desconfianza de estos partidos políticos que se supone que nos representan. Es por ello que estos partidos políticos empiezan a debilitarse. Sin embargo, pese a ello, igual debemos conocer más sobre estas organizaciones, sus funciones, sus orígenes y además encontrar de alguna manera la solución a dichos problemas. Bueno, en primer lugar empezaremos preguntándonos qué es una organización política. Una organización política es simplemente una base muy importante para construir un Estado. Esta se manejará según ciertos principios, como los de igualdad, autonomía, control popular, deliberación pública, entre otros. Por otro lado, en el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, se menciona que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ya sea individualmente o a través de las mismas organizaciones políticas, las cuales pueden ser partidos, movimientos regionales o alianzas. Algunos ejemplos de partidos políticos son Acción Popular, fundada en 1956 por Fernando Belaúnde Terry, expresidente de la República durante los periodos de 1963 a 1968 y el segundo periodo de 1980 a 1985. También otro ejemplo es el Partido de Integración Social Avanza País, fundado en el año 2000 por Pedro Senaz Casemayor. También otro ejemplo es Alianza para el Progreso, fundado en el año 2001 por César Acuña, quien es el actual gobernador regional electo para el periodo 2023 al 2026 de la región de La Libertad. Y así tenemos más ejemplos de partidos políticos. También en cuanto a los movimientos regionales, algunos de ellos son Contigo Callao, Movimiento Regional Más Callao, Movimiento Regional Agua de Ayacucho, etc. Bueno, principalmente nos enfocaremos en esta exposición en los partidos políticos, que según la ley 28094, estos partidos políticos son asociaciones, grupos de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objetivo es participar por medios lícitos o legales democráticamente en asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución y también de la ley mencionada. Cabe recalcar que la palabra partido se les otorga solo a los partidos políticos que son reconocidos por el Registro de Organizaciones Políticas, también conocido por sus siglas ROP. Asimismo, debo agregar que esta ley, la 28094, también es conocida como la Ley de las Organizaciones Políticas. En esta se divide en 6 títulos, como definiciones generales,
constitución y reconocimiento de partidos políticos, constitución y reconocimiento de movimientos y organizaciones políticas de alcance local, de la condición de afiliado, democracia interna y del financiamiento de partidos políticos. Por otro lado, el registro de organizaciones políticas, RP, fue creado en noviembre del 2003, junto con la ley ya mencionada anteriormente, donde además se menciona que en el artículo 178 de la Constitución, que este registro le compete al Jurado Nacional de Elecciones. Aquí tenemos en esta imagen algunas de sus funciones, como por ejemplo una de ellas, como su nombre lo dice, es registrar. Registrar las inscripciones de las organizaciones políticas. Esto se da sobre todo en el periodo de elecciones. Otra es el poder cancelar estas mismas inscripciones, ya sea porque no se cumple con algún requisito. También otra de sus funciones es administrar los libros electrónicos de los partidos políticos y resolver en primera instancia algunas tachas presentadas contra alguna inscripción. También, al hablar sobre partidos políticos, necesitamos conocer un poco más sobre sus orígenes. Para empezar, estos surgieron en Inglaterra en el siglo XVIII, pero no tenían la denominación de partidos políticos como tal, sino que se llamaban clubes políticos, a los cuales se les veía como algo positivo. Sin embargo, para países como Francia y el resto de Europa, esto no era así, ya que estos grupos les parecía que aludían a conspiración o que actuaban bajo la sombra. Ahora ya fijándonos en el contexto peruano, específicamente en la época del protectorado, existía la Sociedad Patriótica de Lima, la cual era una organización que defendía las ideas monarquistas, ya que para ese entonces se estaba analizando si el Perú se convertía en una monarquía o en una república. Para agregar, se pensaba que se quería en principio que el Perú sea una monarquía constitucional y, por ejemplo, tenían de candidato a ser rey a Leopoldo de Sajonia-Coburgo, quien más adelante se convertiría en Leopoldo I, el rey de Bélgica. Bueno, continuando, de acuerdo a esta sociedad patriótica, se podría decir que esta organización se asemeja un poco a lo que vendría a ser un partido político. Luego, en el proceso de elecciones de 1851, al término del primer gobierno de Ramón Castilla, se da el primer proceso electoral en el cual surge la primera organización política denominada el Club Progresista, fundada por Domingo Elías, quien se convirtió en el primer civil en postular a la presidencia. Y además quedó en segundo lugar en dicha elección, ya que ganó José Rufino Echenique. También por otras fuentes se sabe que según Jorge Basadre, el partido político más antiguo es el Ejército, ya que el país se encontró al mando de los militares durante los 50 primeros años después de la independencia, de ahí pasó otro periodo y nuevamente a los militares. Y por otro lado, el primer partido político civil que surgió en 1871 fue Sociedad de Independencia Electoral, también conocido como Partido Civil, fundada por Manuel Pardo y Lavalle. Esta organización, este partido político, buscaba una organización republicana capaz de resolver los problemas de integración, gobernabilidad y participación electoral. Es por ello que luchaban contra la manipulación del voto. Ahora les paso con mi compañero Ramos. Ya. Características de los partidos políticos. Las principales características que deben tener los partidos políticos son ideologías, o sea, que deben tener una ideología, deben ser programáticos, representativos y electorales. Pero actualmente vemos que solamente los partidos políticos, pues, solamente quieren tratar de convencer a las personas por diferentes propuestas populares y solamente terminan siendo electorales. Bueno, en la primera característica, que es la ideológica, se refiere a la forma que tenemos de ver el mundo, ¿no? Y podemos decir que es un conjunto de ideas de qué es o cómo debe ser la sociedad. Y los partidos políticos nos presentan sus formas de entender y resolver los problemas mediante ese tipo de ideología.
programáticos. Esta característica se trata de los proyectos políticos que pretenden llegar a cabo en su periodo de gobierno de manera ordenada. Es como una agenda. En los representativos, esta característica pues se refiere a que un sector o sectores comparten las mismas ideas y propuestas de la organización política, por lo que ellos nos convierten por lo que ellos convierten en sus respectivos representantes. En lo electoral, esta última característica se refiere a la participación de las organizaciones políticas en elecciones, ya sean regionales, provinciales o distritales. Siguiente. Marcela. ¿Eso? Y un momento, parece que hay un problema, no quiere cambiar de diapositiva. Un momentito. Ya. Ok. Ok. En esta parte, esta es una encuesta, una información que conseguí que data del 2015. Es una encuesta realizada por Ipsos, en las cuales preguntaban a la población si conocían los conceptos de derecha o izquierda, que son las ideologías en general que tienen la política. Y resulta que solo el 28% conocían o afirmaban decir eso, mientras que el 65% no. Y el 7%, bueno, pues no precisaba. Ya. Entre las distintas clases, de la A hasta el E. Ve qué interesante, el no precisa en la clase E es mayor, ¿no? Ujú. No También conoce la clase cabe E. resaltar que esta encuesta se hizo durante las elecciones presidenciales del 2015, en las que quedaron finalistas Keiko y PPK. Marcela, siguiente. Ah, esta es otra encuesta que se hizo, ¿no? En ese mismo año, en donde preguntaban a la ciudadanía en qué tipo de ideología se ubicaría, ¿no? Y la mayoría siempre trataba de decir que no era ni de izquierda ni tampoco de derecha, sino era como que al medio, ¿no? Al centro. No tenía tampoco rasgos para pretender eh, de alguna forma las, las distintas ideologías, ¿no? Porque, en fin, creo que la mayoría de las personas no conoce y pues simplemente dicen soy del centro, ¿no? Ni derecha ni tampoco de izquierda. Ya, Marcela, siguiente. Ok, en el centro, ¿no? Bueno. Bien, estas es las funciones de las organizaciones políticas. Eh, Son representativas, es decir, representan a diferentes posiciones e intereses que expresan la sociedad y deberían realmente serlo, ¿no? Pero sabemos que al final, de alguna manera, siempre velan sus propios intereses y desconocen cuando ya están en el poder. Seleccionan y en seleccionar y nominar, pues ellos planean, ¿no? Y seleccionan candidatos para los puestos electivos que tienen en su campaña. Ya. Marcela, siguiente.
Promueven la participación de la ciudadanía en asuntos públicos. Esto debe hacerse de manera no, de manera libre, o sea, no debe de obligarse. Y en la formar a sus miembros, obviamente no, cada partido político debe capacitar a sus miembros para que puedan hacer en ejercicio de las funciones públicas, ¿no? En cualquier nivel de gobierno. Ya. Siguiente. Fines y objetivos de los partidos políticos. Bien. Uno de los fines es asegurar, ¿no?, la vigencia de la democracia en todos los niveles, ¿no?, del Estado. También debemos contribuir y la vigencia de los derechos humanos que está registrada en la legislación peruana. Formular planes de gobierno. Bueno, en sí todos los partidos políticos deberían realmente tener un ideario que refleje, ¿no?, las propuestas para el desarrollo nacional. Representar la voluntad pública. Esto también es importante. No solamente también representar, sino también canalizar la opinión pública, ¿no? Entender realmente lo que nosotros queremos. Hacia la siguiente. Realizar actividades. Ok, realizar actividades. ¿No? Educarnos, ¿no? Capacitarnos para tener una mejor cultura cívica. Ya que no cualquier ciudadano quizás en algún futuro pretenda asumir una función pública. Participar en procesos electorales, contribuir con la gobernabilidad del país, eso también. Y finalmente fomentar, ¿no?, las actividades de cooperación y proyección social. Ahora paso con mi compañero Chero. Ok. Ya, buenas tardes con todos, profesora. Marcela, ¿puedes pasar las PPTs? Un momento, por favor. Primero le toca a Brain. A Brian, creo. Ah, Sí. es a Brian, ¿no? Sorry. Ok. Brain. Ya, continuando con la exposición, Adelante. constitución y reconocimiento de las organizaciones políticas. Siguiente, por Correcto. favor. Bueno, lo que vamos a ver en esta parte son las normas de inscripción, es lo que sucede antes de que un partido político se convierta en eso. Luego la inscripción en donde se formaliza el partido político, las funciones que cumple, en donde vamos a ver alianzas y las funciones que tiene el partido político, y finalmente qué sucede cuando un partido político se cierra, que se llama extinción. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que el ente que se encarga de la inscripción y la supervisión de los partidos políticos es el Jurado Nacional de Elecciones. La inscripción recoge el momento previo de un partido político antes de convertirse en eso, y la supervisión de los partidos políticos sucede ya en un proceso electoral. La legislación de los partidos políticos lo hace la Organización Nacional, bueno, hay un error, perdón, lo hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Siguiente, por favor. Empezando con las normas, siguiente. Bueno, tenemos el artículo 313 que nos dice que el Consejo Nacional Electoral, ese es un departamento que se encarga de los primeros momentos de la inscripción de un partido político. Ese departamento recibe, tramite y resuelve la admisión o rechazo de las solicitudes. Y
Luego sigue el artículo 314, que es un requisito. Dice que solo podrán presentar candidaturas a elecciones las organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas. El artículo 315 es el que nos da un poco más de detalles. Nos dice que los promotores de una organización política deberán acompañar a su solicitud de inscripción en el registro de organizaciones políticas los siguientes documentos. Bueno, en el momento en el que yo estaba buscando esta información, se me dio la curiosidad, ¿no? De decir, ¿qué requisitos hay de forma específica para formar un partido político, ¿no? O sea, hay cosas bien definidas, por ejemplo, un mínimo número de personas que conformen un partido, o un máximo quizás. Bueno, lo que encontré es que no hay un mínimo ni un máximo, pero cada partido político tiene, bueno, se compone de muchas partes, y bueno, eso que lo hagan pocas personas es difícil, ¿no? Ya queda a responsabilidad de los promotores de la organización de cuánto material humano van a disponer. Bueno, los siguientes documentos son acta de fundación, en la que conste la voluntad de los fundadores. La segunda es la declaración de principios filosóficos, políticos e ideológicos. Ahí básicamente es cuál es el esqueleto ideológico que tiene el partido. Programa de gobierno, los símbolos, siglas, emblemas, que eso también no puede ser cualquier signo, hay algunos requisitos. Los órganos directivos y la nómina de sus integrantes, el máximo instrumento normativo que regula el régimen interno de la organización política, y el registro de afiliados o adherentes permanentes. Siguiente diapositiva. Continuamos con la inscripción de un partido político. Ya. El artículo 319 nos dice que los partidos políticos deben acompañar las actas de constitución con el número de directivas provinciales. Aquí hay un requisito importante, nos dice que tiene que haber al menos la mitad de las provincias del país, debiendo incluir a 2 de las 3 con mayor población. Esto depende del último censo realizado a nivel nacional. El artículo 320 es un poco más detallado a nivel técnico. Nos dice que el registro de afiliados del partido político está compuesto por copias certificadas de las fechas de afiliación correspondientes. Al menos el 1% de registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal de carácter nacional. Continuando al artículo 321, nos menciona el estatuto. Nos dice que es el máximo instrumento normativo del partido político. Un estatuto es un documento en el que básicamente se pone toda la identidad del partido político y de todo en lo que se basa prácticamente, y cuál es la jerarquía dentro del partido político. Es como si fuera toda una organización, tiene que estar todo detallado. Nos dice que el estatuto deberá sujetarse a todo lo dispuesto por la legislación nacional. El nombre, el domicilio, emblemas, siglas y símbolos del partido político, los derechos y deberes de los afiliados, las competencias y obligaciones de los órganos directivos que lo conforman, los requisitos para tomar decisiones internas válidas, las reglas para la elección democrática de los órganos directivos, los mecanismos de reforma del estatuto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya. Aquí podemos ver que 2 o más organizaciones políticas pueden formar una alianza, lo que se llama también una fusión de partidos políticos, que eso ya depende de las normas que tenga cada partido político. El artículo 325 nos dice que depende de las normas internas. La solicitud de inscripción deberá ser suscrita por los directivos facultados para ello. Nos dice que el acuerdo debe constar los órganos de dirección y sus competencias, los mecanismos de selección de candidatos, o sea que se debe formar una nueva jerarquía a partir de la fusión de los 2 partidos políticos.
El artículo 326 nos dice que 2 o más organizaciones políticas de cualquier tipo pueden solicitar su fusión. O sea, debe estar registrado, ¿no? No pueden venir simplemente y decir, somos un solo partido político, ¿no? Tiene que haber una solicitud previa. Siguiente, por favor. Con la fusión de 2 partidos políticos vamos a ver, siguiente, por favor, que eso, bueno, es obvio que se elimina uno de ellos, ¿no? Si bien todas las personas de ambos partidos políticos van a seguir trabajando en ese otro partido, el nombre, ¿no? La identidad del partido va a desaparecer para finalmente ser el nombre del partido que prevalece. El artículo 327 nos dice que el Consejo Nacional, de oficio por iniciativa de una organización política, cancela la inscripción de organización política en los siguientes casos. Este es en el caso en el que se cancele un partido político. Primero, por el que estoy diciendo, por el acuerdo de fusión con otras organizaciones políticas. Segundo, a solicitud del órgano autorizado por el estatuto o régimen orgánico. Tercero, si los partidos políticos no obtienen el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional. Cuarto, en el caso de un movimiento político local que no obtenga al menos el 3% en 2 elecciones consecutivas. Quinto, para el caso de las alianzas. 6, por las sanciones previstas en esta ley. Con eso terminamos esta parte, doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición de mi compañero, yo les voy a hablar acerca de los derechos de las organizaciones políticas. Como pueden ver, uno de sus principales derechos es determinar su propia organización y gobierno. O sea, ellos tienen derecho a determinar su personalidad jurídica, si son de izquierda o si son de derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de sus derechos es de poder candidatizar a cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales y legales. O sea, cualquier persona que sea mayor de edad, que sea de nacionalidad peruana, es posible para ser escogido en un partido político. Otro de sus derechos fundamentales es de vigilar los procesos electorales y de que estos se cumplan como se dice en la Constitución y todas las leyes. Siguiente diapositivas. Otro de sus derechos es tienen permitido difundir toda clase de propaganda, realizar reuniones y otras actividades en lugares privados sin autorización y manifestaciones y desfiles u otras actividades en espacio público, con el permiso de las autoridades, exceptuando claramente cerca de los hospitales. También tienen permitido formar una bancada legislativa si cuentan con un número de asambleístas que representan al menos el 10%. Si no, pueden juntarse con otro partido político y formar así una bancada. Siguiente diapositiva. Ahora, dejando de lado los derechos, también ellos tienen que cumplir con algunas obligaciones que van a ser, tienen que adecuar su conducta, toda su personalidad jurídica, como se comentó, siguiendo claramente la ley, el acta constitutiva, la declaración de los principios ideológicos, su programa de gobierno, su estatuto o el régimen orgánico que les corresponda. También deben, ¿cómo se podría decir? Informar cada vez que se va a ver, ¿cómo se podría decir? Cada vez que van a mandar a una elección, todos sus miembros tienen que haber informado previamente, siguiendo los principios electorales y generales. Tienen que informar el nombre, el apellido, todos los registros que esta persona conlleva. Siguiente, por favor. Incluir los colectivos tradicionalmente discriminados, abstenerse de cualquier acto que restrinja los derechos, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento de los órganos del gobierno,
Abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que discrimine o afecte la dignidad de las personas, o utilice símbolos, expresiones o alusiones de carácter religioso en su propaganda. También actuar y conducirse con independencia de ministros de culto de cualquier religión. O sea, tienen que mantener siempre sus ideologías fuera de lo que ellos dicen, ¿no? Mantenerse siempre de manera neutra. Sostener como mínimo un centro de formación política. Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y en acceso a su información. Claramente, a veces se menciona que no todos cumplen, pero así se establece como una de las obligaciones. Mantener en funcionamiento efectivo sus órganos internos. Siguiente, por favor. Dar seguridad jurídica a sus afiliados y adherentes permanentes, especialmente en los procesos democráticos internos, para lo cual expedirán la normativa adecuada de forma previa a la convocatoria, las cuales serán públicas y deberán ser aplicadas únicamente por las autoridades internas competentes. Pero ¿a qué se refiere con seguridad jurídica? Eso quiere decir que las personas, mejor dicho, los políticos, están asegurados por el Estado que todos sus bienes, sus materiales y propiedades no sean violentadas. Y si son violentadas, se mantendrán aseguradas y se les podrá devolver. Claro, mientras no violenten ellos también alguna de las leyes. Garantizar la formación política ciudadana fundamentada en los enfoques de derechos humanos, de género, interculturalidad, igualdad, no discriminación y cultura de paz para todos sus miembros. Como se establece aquí, ellos están obligados a enseñar y progresar a nuestro pueblo, ¿no? A los ciudadanos. Con eso acabaría mi parte y le daría pase a mi compañero. ¿Quiénes Bien. financian? Ya, ok. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de quiénes financian a las organizaciones políticas y las principales problemáticas que abarcan estas durante el siglo actual. Primero, ¿quiénes financian a las organizaciones políticas? Pues estas son financiadas directamente por el gobierno a través de un programa llamado el financiamiento público. Siguiente diapositiva, por favor. Este consiste en dos tipos, el financiamiento directo y el financiamiento indirecto. El financiamiento directo se refiere a todos aquellos tipos de financiamiento directamente a la organización política. Entre ellos están los pagos totales de parte de su propaganda para poder difundir sus planes de gobierno. Por ejemplo, está en este financiamiento directo del 100% de lo que es la UIT, de todos los votos de los peruanos, el 40% se distribuye en partes iguales a todos los partidos políticos y el 60% de todo el presupuesto se va a distribuir en partes proporcionales a los congresistas que están actualmente en el Congreso. Por ejemplo, esta es una imagen que encontré de las últimas elecciones, en el cual se obtuvo un presupuesto de 77 millones de soles para financiar la propaganda y la difusión de los planes de gobierno de los actuales partidos políticos. Como se ve, el partido que más ha tenido financiamiento es el partido de Lápiz, que es del expresidente Pedro Castillo, quien recibió 10 millones de soles como financiamiento. Después le sigue el partido de Avanza País, el partido de Keiko Fujimori y así sucesivamente. Estas diferencias, como se ve que uno recibe 10 millones y otro 7 millones, se debe a que el partido del Lápiz tenía a congresistas en el Congreso, a más congresistas en el Congreso que los demás partidos. Bueno, en el financiamiento indirecto, pues el Congreso se encarga de brindar 5 minutos de forma gratuita al mes para que puedan distribuir sus planes de gobierno a través de la radio y la televisión. Esto es a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Y acá es de forma gratuita, tiene 5 minutos, ya sea en radio y ya sea en televisión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la problemática de los partidos políticos actuales hay varios, pero me voy a concentrar en dos, que es la corrupción y la falta de confianza de parte de los partidos políticos. En la parte de la corrupción, pues es bien conocido que la mayoría de los partidos políticos al menos tiene
un miembro con antecedentes penales o denuncias por corrupción. Como se ve en la imagen de la derecha, se presenta al Keiko Fujimori, al difunto expresidente Alan García, al actualmente expresidente PPK, el cual está recluido, y Ollanta-Humala, quien supuestamente no está con antecedentes, pero aún no se sabe, como pasó con Alan García. No voy a comentar mucho de esto porque se tiene bastante información de la corrupción, ya se sabe el día a día. Siguiente diapositiva, por favor. En cambio, con la desconfianza, pues es un problema que aportan la mayoría de los partidos políticos, y acá tengo una gráfica la cual fue hecha por Ipsos sobre el nivel de desconfianza hacia los partidos políticos en el año 2021 a diferentes partidos de Latinoamérica, bueno, a diferentes países de Latinoamérica, donde Perú ocupa el tercer puesto con un 81% de nivel de desconfianza de parte de las poblaciones peruanas acerca de todos los partidos políticos. Esto sucedió durante las elecciones presidenciales del año pasado. Bueno, y con eso terminaré mi exposición. Paso con mi compañero. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poquito sobre algunas soluciones referente más que todo a la gestión. Hemos hablado mucho de la corrupción, es una problemática, la desconfianza también. Vemos que siempre al día a día tenemos esas problemáticas, y ya también ha mencionado en anteriores exposiciones como blockchain o también la georreferenciación para poder ver la parte o contraer este índice de crecimiento de corrupción, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver más que todo es la gestión. Cómo poder de repente generar un poco más de confianza, cómo poder llegar a la persona de pie y decirle, bueno, mira, esto estamos haciendo, esta es nuestra hoja de ruta, de nuestro mandato, nuestros planes, nuestra planificación y cómo se está llevando a cabo, ¿no? Para eso hemos encontrado una buena herramienta que se llama Plan de Acción Municipal. Esto más que todo lo están aplicando en México, y lo que se trata es una herramienta para conseguir plasmar todas las intenciones que tiene la política, ¿no? En su programa electoral. Esto dará mucho acceso, esto está vinculado con lo que vendría a ser las páginas web, ahí lo pueden modificar y presentar para que cualquier persona que esté interesado pues lo pueda ver, pueda ver cómo se está proyectando, cómo está llegando a la meta que se le han propuesto, ¿no? Entonces, esta es una solución que sería muy interesante también aplicarlo, porque a veces de repente las personas no tienen esta parte de desconfianza de repente de ver esto, o no tienen mucho conocimiento de esto, ¿no? Y estas herramientas lo están aplicando, ¿no? Asimismo, siguiente diapositiva, por favor. Vemos también otro que lo han utilizado, que vendría a ser más que todo el GRP. Es un software diseñado para unos requisitos de gestión financiero, ¿no? Más que todo acá vamos a ver una personalificación legal de los objetivos del gobierno. Acá van a poder ver la parte contable, van a poder ver los gastos públicos, van a poder presentarlos, van a poder ver si se está llegando o no los objetivos, los compromisos que han tenido, el uso, cómo se está llevando, y es un software que en sí ya algunos de repente ya lo están utilizando, ¿no? Es algo interesante que se podría aplicar también, porque hay que reconocer que la desconfianza que viene tanto en la política como son las personas que están en alto mando, no solamente nos refleja ahí, sino que muchas personas también desconfían en todo lo público. La mayoría de personas prefieren algo privado que algo público, y es algo lamentable ver eso, ¿no? Entonces, esto de repente ayudaría a que puedan ver el presupuesto y el presupuesto, las planificaciones legales, los objetivos del gobierno, y asimismo también estén bien enterados, ¿no? Para que no haya solamente un medio de comunicación, que es la televisión, que puede de repente estar parcializada, ¿no? Otra tecnología que pude encontrar adicionalmente, siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Es la gestión de que le dicen CRM, y no, compañeros, no es la tarjeta, por si acaso, ¿eh? Es una herramienta de gestión, más que todo son estrategias, relaciones, de interrelaciones entre empresas y clientes potenciales. Esto de repente se ha utilizado más que todo para empresas, pero asimismo también es una alternativa para poder nosotros utilizarlo en lo que vendría a ser lo público, en nuestro gobierno, porque nos ayuda a la gestión, en ayudar a que se agilicen los procesos y mejore la rentabilidad. Lo cual eso también conlleva que también genere más confianza, lo que también estamos justo recalcando mucho, ¿no? Recordar que hay más, pongamos un caso así práctico que les puedo comentar, pongamos la parte de ¿cómo se llama?, de inteligencia de negocio. Pongamos, yo estoy un poquito más metido ahí, una experiencia personal, yo me estaba especializando en ese rubro. Entonces, son herramientas que te ayudan, pongamos, a proyectar y tomar decisiones
más que todo para la parte gerencial, ya sea de una empresa o de una organización, que también hay que recordar que una organización también es el mismo estado. Entonces, son herramientas que nos ayudan a poder ver y tomar decisiones para poder enfrentar cualquier cosa que nos esté ocasionando en el entorno. Y asimismo, una retroalimentación continua para poder llegar a los objetivos, ¿no? Y estas son estrategias, herramientas que no solamente debemos de ser ajenos, sino también conscientes de que se puede aplicar, de que se puede mejorar el sistema y que así como el hombre está aplicando nuevas tecnologías, ¿por qué no aplicar estas de México o de repente otras tecnologías anteriores donde no solamente nos ayude a generar confianza, a generar más conciencia a la persona de pie, sino que también estemos más enterados de ello, ¿no? Esto sería más que todo la parte de tecnologías. Siguiendo diapositiva, creo que tenemos unas referencias de toda la información obtenida. Tenemos varios puntos, varios links donde si están más interesados, obviamente, y pueden entrar para que puedan estar más, de repente, en buscar más. Y asimismo les agradezco su atención y obviamente espero que les que haya gustado y que asimismo les abra la mente y no se queden con algo tan, tan pequeño. Traten de ustedes mismos investigar también porque la responsabilidad como ciudadano es estar informados y poder también saber lo importante que también es nuestro voto, ¿no? En todas estas elecciones, como podemos ver, reflejar en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Correcto. Muy bien. Ok. Deje de, ¿cómo se dice? Ok. Bueno, ha estado una manera bastante rápida de presentar el tema y lo que es más importante, lecciones de otras experiencias, ¿no? Y bien tratado, me gustó una manera tan clara de presentarlo, hasta la parte presupuestal, ¿no? ¿Por qué unos reciben más, unos reciben menos? El rol de los, ¿cómo se dice? De los congresistas en el Parlamento que le dio más fondos. Eso me parece terrible, no lo creo, pero en fin, puede ser un argumento, ¿no? No he profundizado en ese caso, ¿por qué unos reciben más? Yo pensé que todos recibían de igual manera los fondos del Estado peruano para llegar a sus campañas políticas. Ok. Quisiera escuchar qué opina la sala, qué aportes, qué lecciones tiene la sala. Si mal no recuerdo, lo de los aportes a los partidos políticos, creo, en elecciones, esa ley fue creada ya desde el gobierno anterior todavía. Y decían, y con mayoría fujimorista. Entonces, ellos fueron los que se beneficiaron al momento de las elecciones municipales anteriores que hubo. Entonces, esa ley fue creada por los fujimoristas en realidad, por la mayoría fujimorista que fue apoyada, y luego ya se beneficiaron actualmente el gobierno del expresidente Pedro Castillo por estas elecciones regionales y municipales que hubieron en este año. Ya, está bien, muy bien. Miss, yo quería retroalimentar con un dato histórico, y es algo más que todo porque muchos de repente han escuchado esta parte de izquierda y derecha, ¿no? Y muchos no saben cómo se nació. Esto originalmente pasó en la parte donde hay que recordar que los gamonales, las personas que tenían riquezas, eran los que primero tenían el poder. Entonces llegó un momento donde hubo como un congreso y obviamente las personas campesinas, los que ya iban a ejercer su voto, a poder hablar, comenzaron a sentarse por un lado, o sea, en un lugar. Entonces las personas que tenían más riquezas obviamente se iban al otro lugar. Entonces se separaron en dos grupos. Y de aquí nace lo que vendría a ser los de izquierda y derecha, porque se comenzaron a diferenciar por su estatus económico. Y también obviamente sus ideologías. Obviamente los de izquierda eran los que querían el cambio, porque obviamente querían que no se mantenga así, y mientras que los de derecha se mantuvieron porque era lo que seguían, ¿no? Se podría decir, que todo se mantenga igual, ¿no? Entonces se creó estos dos bandos, pero eso fue lo que pasó mayormente histórico, por una solamente algo bien ligero, no hay ni nada muy como así complicado, sino que fue algo así por una diferenciación social nada más, ¿no? Pero es algo muy interesante que pude investigar también. Y yo lo vi en el Parlamento inglés, que se sentaban a la derecha, que se sentaban a la izquierda. Y otros a la izquierda, la nobleza, la clase pudiente estaba a la derecha y el pueblo, la burguesía, a la izquierda.
Y por eso vienen esos términos, eres derechista, cuando estás con ideas liberales, izquierdista, como cuando estás con ideas un poco más socialistas. Pero en teoría igualdad y justicia social, que en la práctica con diferentes autores no se puede. E igualdad, que todos seamos iguales, o sea, ante la ley sí, pero económicamente hay diferentes habilidades. Correcto, cierto. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo a este tema? Ahora que alguno de ustedes pertenece a alguna organización política, ¿ya? ¿Nadie? ¿Nadie todavía? Sí, pues difícil, ¿no? Ver cómo pertenecer a un grupo político. Pero el mundo cambia tanto y bueno, no descarto que alguno de ustedes esté pues en algún momento en alguna organización política ocupando un cargo de importancia para el país. Bien, hemos cumplido con la tarea de hoy. Mañana tenemos la práctica y estoy pensando dejarles más bien un trabajo que nos permita reflexionar los sucesos de hoy, que lo desarrollen en grupos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que la PC sea una cosa domiciliaria y que lleve a una discusión y Como un debate político. como un debate? No sé si, claro, podría ser como un debate, que sería un buen ejercicio, ¿no? Y donde todos tienen que participar, o los grupos, o no sé cómo, pero valdría la pena que hagamos, aprovechando este tema de la vivencia que hemos tenido el día de hoy, agarrar la Constitución y estudiar, pues, hoy día les he presentado 3 artículos, no sé si son los 3 únicos que deberíamos de considerar, tal vez hay otros que no hemos observado, pero no. Entonces, yo creo que el tema está muy bien para trabajarlo. Ahora no sé si en grupo o de manera individual, ¿cómo les conviene más a ustedes? ¿Cómo trabajan? Profesora, pero ¿qué temas específicamente? Debe ser del mismo... La Constitución y los hechos del día de hoy, y la vacancia presidencial. La Constitución y la vacancia presidencial. Algo así como si está a favor, qué normas utilizaron, todo eso. Claro, entonces analizar la actitud, analizar los compromisos, cómo ha ocurrido que han llegado a esta fecha. ¿Qué dice Claro, analizar también porque ocurrió la moción de vacancia del Parlamento y no el mensaje del presidente, que era disolver el Congreso, paro que no ha ocurrido y paralizar las acciones del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia que tampoco. Claro, entonces ahora no sé si deberían de trabajarlo en grupo. Me parecería que sería lo ideal que trabajen en grupo por la riqueza de la discusión. Uno habla, lo plantea, arma, sintetizan. O, si lo prefieren ustedes, trabajar de manera individual, ¿no? Pero me parece que sería rico que lo trabajen en grupo. Hagan un esquema de trabajo y desarrollen esa discusión y la presentan. ¿Qué les parece? Pues tenemos que desarrollar PPTs para mañana presentarlo entonces. De forma grupal, exponiendo nuestro punto de vista acerca de la coyuntura que vivimos actualmente. La coyuntura. Correcto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Desde el pedido que hizo, tal vez desde el pedido, ¿no? Desde el pedido que hizo y cómo es que hemos llegado a esta situación. ¿Por qué le dijeron no?
por qué tomó la actitud el presidente del Congreso? ¿Por qué no hubo debate? Le dijeron no y después lo invitan a exponer su defensa frente a las carpetas estas que se le han abierto. ¿Mm? Pero y sabiendo, ¿no? Alguien de sus asesores le dijo que si renunciaba iba a ir preso, seguramente. No, que si se... Por eso no quiso renunciar en un momento. Sí, pues. Claro, entonces, a ver, para la PS3, 2 puntos, trabajo en equipo. ¿Qué les parece? ¿Trabajo en equipo? ¿Sí? ¿No les resulta fácil trabajar en equipo? Sí, está bien, profesora, no veo ningún inconveniente. En sus propios equipos, ¿no? Trabajo en equipo. Entonces, preparar la discusión, preparar la discusión referida a la Constitución y el desenlace de la vacancia presidencial del día 7 de noviembre. ¿Ok? Preparar la discusión referida a la Constitución y el desenlace de la vacancia presidencial ocurrida el día de hoy. Ocurrida el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy. Y trabajo en equipo, preparar la discusión referida a la Constitución y el desenlace de la vacancia presidencial ocurrida el día de hoy. A la luz de la Constitución. A la luz de la Constitución. Profesor, ese artículo que se va a citar también se tendrá que analizarlo. ¿Cómo? ¿Ese artículo? ¿Ese qué? Ajá, por ejemplo, el artículo 117 lo Claro, leemos y lo claro. analizamos. O sea, tienen que referir el o los artículos de la Constitución vigente. Estoy pensando, dentro de algunos años ocurre una situación y ustedes recurren a esto. En el futuro lo van a leer y van a decir, estos artículos, ¿no? Qué claves que son, necesitan ser actualizados. Se habla siempre de que la Constitución necesita ser cambiada. ¿Qué les parece? Hola. Sí, me parece bien, profesora. Ya, Yo estoy de acuerdo. ok. Entonces, voy a pasar la lista, Dios mío, antes que me olvide. Casi me olvido. No sé dónde está. Está. Ahora sí. Acá es K7.
Hoy. Acá está. La, 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 la. La, 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 la. Entonces, el día es, ¿cómo se llama? Organizaciones del Estado. Y, a ver, Agurto, Alejandro. Agurto presente. Perdón. Agurto presente. Ya. Alejandro. Presente, profesora. Espérense, voy a compartir. Dios mío. Share. A ver, ok. Ya pasó Agurto, Alejandro, muy bien. Alguay. Presente. Buenas tardes, Alvarado. Alma Choque. Bazán. Castillo. Bazán presente. Gracias. Castillo. Chagua. Chero. Chagua presente, profesora. Perdón. Chagua Reyes. Chagua Reyes. Profesora. Castillo presente, profesora. Buenas tardes. Castillo, buenas tardes. Chero. Chero. Presente, profesora. ¿Quién? ¿Chero? Cero. Gracias, señor. Cori. González. Guillermo. Guillermo presente, profesora. Buenas tardes, señor Guillermo. Guamán. Guamán. Guamán, Lavado, López Castro. Presente, profesora. Lavado presente. López Castro no. Lavado sí, ya. Loli, López Castro. López presente, buenas tardes. Perdón. López presente, buenas tardes. Gracias, muy bien. Mondalgo. Presente. Morán. Presente. Oviedo. Regalado. Presente, profesora. Oviedo. Oviedo presente. Gracias, señor. Buenas tardes. Regalado. Presente. Retuerto. Presente. Roldán. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Salinas. Soriano. Suárez. A ver, no se encuentra Villegas. Villegas presente, profesora. Villegas. Ya. 20 millas. No se encuentran estos señores. A ver, Salinas, Soriano, Suárez, 20 millas. No están. Profesora. Diga. Disculpe, profesora. Hay un compañero que está escribiendo por el chat, profesora. No le funciona el micro. Luciano Loli. Loli. Mi micrófono no funcionaba. Ok. Loli. Gracias por ayudarme. Loli. Bueno, veamos. A ver. No se encuentran Alvarado, Aymachoque, Crori, González, Guamán, Salinas, Soriano, Suárez, Villegas. Muy bien. Ok. No sé. 19, debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 falta uno. A ver, 3,
y 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Falta alguien. Falta alguien. No se encuentra 20 Milla, Suárez, Soriano, Salinas, Guamán, González, Cori, ok. Listo, jovencitos. Es una tarde bastante larga. Ha sido llena de impactos. Luciano Loli, póngase más serio, por favor, Luciano. Ya usted ya es casi un profesional. No estamos para payasadas. ¿No? Me gusta ese artista, pero no es mi alumno de la clase. Luciano, prométame que va a cambiar esa foto. ¿Está Luciano o se fue? No le funciona el micrófono. Ya, muy bien. Ok. Profesora, disculpe, de retirarnos, ¿va a colocar la nota de la exposición, señorita, del grupo 3? Ay, perdón, es la que acaban de hacer. La que acaban de hacer, sí, es un tema 17 tienen ustedes. En este momento lo estoy colocando, ¿ok? 17, por favor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto verlos. Gracias por hacerme recordar lo más difícil, las notas, 17. Muchas gracias, señores. Cuídense mucho.